Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, nos continúe mirando con ojo de misericordia. Gloria a Dios. Que recuerde que somos hechos del polvo. Y así como Él, a través de su palabra, ordenó la tierra, de la misma forma, el Señor Jesús ordena nuestra vida a través de su palabra. Así como ordenó la tierra, nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Así puede ordenar Dios, el Señor Jesús, nuestra vida a través de su palabra. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad de estar aquí delante de ustedes, sirviendo como instrumento para la edificación espiritual de las almas. Gloria a Dios. Y bueno, como dije antes, pues somos como, nuestras acciones son el reflejo de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento es el reflejo de nuestro espíritu. Gloria a Dios, todo tiene una causa, un verdadero origen. Y bueno, yo espero que de lo que Dios me dio a mí, pueda serle útil, me ha sido útil a mí, pero también que pueda iluminar a mi entorno, así como dije antes, que somos como el bombillo. Recibimos la energía espiritual que representa el espíritu, la energía eléctrica que representa el espíritu. Luego hay un cuerpo de alambre dentro del bombillo, que es el que produce la luz. Ese cuerpo de alambre simboliza el alma. En la medida que estemos mejor, tengamos más conocimiento y tengamos más sabiduría, nuestro cuerpo de alambre estará mejor formado y tendrá mayor capacidad para ofrecer luz, tanto para nosotros como a nuestro entorno. Y la luz como tal es el fruto que se expresa a través de la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque ha extendido su misericordia en usted y en mí. Dándole gracias a Dios por todo lo que tengo, por todo lo que me da. Dándole gracias a Dios aún por lo que no tengo. Dándole gracias a mi Jesús porque me permitió conocerle. Dándole gracias a Dios por ser real. Dándole gracias a mi Jesús por haberme escogido y haberme mostrado tantas cosas. Dios puede hacer todo, pero en todo lo que Él puede hacer, o sea, en la medida que podamos conocer con detalle todo lo que puede hacer Dios, entonces nuestra oración será más asertiva, nuestra oración será más eficiente y eficaz. Gloria a Dios. Porque haremos uso
de los poderes que están escondidos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo estoy seguro que mi Dios no quiere ni que usted perezca ni que yo perezca. Entonces vamos a adquirir conocimiento. Vamos a conocer la verdad. Dice la palabra que y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Conoceréis. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que el conocimiento en nosotros tiene un proceso. Porque hay un conocimiento espiritual y hay un conocimiento o comprensión mental. El conocimiento espiritual lo transfiere el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y es una energía. No tiene forma ese conocimiento. Espiritualmente. Pero cuando llega y está en posesión de nuestro espíritu tendrá la necesidad de expresar esa energía. Entonces, la mente o el alma le da forma a esa energía y lo expresa a través de la carne. ¿Por qué? Porque el orden correcto es: el espíritu es el amo, el alma es el mayordomo y la carne es el sirviente. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús porque ha sido bueno. Ha sido bueno. Pronto yo declaro cielos abiertos en esta hora. Hay noticias con la parcela. Y bueno, que sea Dios que esté haciendo. Gloria a Dios. Que sea Dios que esté cumpliendo su propósito en mí y esté permitiendo que yo pueda ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo que es el Salmo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Salmo capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, mi Jesús, por tu promesa. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por darme ese nuevo hálito de vida para el día de hoy. Gracias, mi Jesús. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su amistad, por su paciencia, por su enseñanza, por su amistad. Simplemente, en resumidas palabras, eso es lo que es el pastor, es mi amigo. Honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, a los pastores. En esta hora
me dispongo o nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde el libro de Job. Dice Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar con esta instrucción cristiana. Job, autor. No se conoce con exactitud quién es el autor del libro de Job. Gloria a Dios. No se conoce con exactitud quién es el autor del libro de Job. Algunos eruditos lo atribuyen a Moisés, otros a uno de los antiguos sabios, quizás hasta el propio Salomón, cuyos escritos pueden encontrarse en Proverbios y Eclesiastés. Bueno, hay una disyuntiva. No disyuntiva, porque la Biblia no crea errores, sino que no se conoce la veracidad del autor del libro de Job. Pero lo importante es lo que transmite el libro y la energía espiritual que tiene el libro. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que al autor no le importa delante de los hombres ningún mérito, sino delante de Dios. Y delante de Dios yo estoy seguro que ya lo tiene. Gloria a Dios. Fecha del libro de Job. Las maneras, costumbres y estilo de vida de Job son del periodo patriarcal, alrededor del 2000 al 1800 a.C. Los especialistas difieren, sin embargo, sobre cuándo la obra fue finalmente compilada, debido a que obviamente recoge elementos de una larga, tradición oral. O sea, se entretejía, o sea, era un cuento del libro de Job, o sea, dejó de ser, o sea, fue real y luego se convirtió en una fábula, en un cuento. Gloria a Dios. Bueno, no fábula, no, pues la fábula es real. Sí, un cuento, pues, pero un cuento real. Aquellos que lo atribuyen a Moisés fechan el libro en el siglo XV a.C. Otros optan por una fecha tan tardía como el siglo II a.C. La mayoría de los conservadores considera que pertenece a la era salomónica, a mediados del siglo X a.C. Gloria a Dios. Continuamos. Trasfondo del libro de Job. La escritura misma da testimonio de que Job fue una persona real. Job existió. O sea, no era una fábula. Gloria a Dios. Fue algo que realmente existió. Se le menciona en Ezequiel 14:14. Vamos a leerlo. Ezequiel. No. Sí. Ajá. Ezequiel 14:14. En el nombre de Jesús. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a recapitular.
Dice, tiene un subtítulo que dice Justicia y el castigo de Jerusalén. Gloria a Dios. Toda una profecía del profeta Ezequiel. Dice, vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento del pan, y embriaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y en Santiago 5:11 también se menciona Job. Job era un gentil, no era judío, era gentil. Y se piensa que desciende de Nahor, el hermano de Abraham, y que conocía a Dios como el Shaddai, el Todopoderoso. El libro se refiere a Shaddai en 30 ocasiones. El libro de Job se refiere a Shaddai en 30 ocasiones. Job era un hombre acaudalado, o sea que tenía dinero. Y llevaba una vida seminómada. O sea, no sé, se establecía en un sitio un tiempo y después se iba a otro lugar. Y así estaba. O sea, seminómada. No estaba mucho en un tiempo. No estaba mucho en un lugar. Contenido del libro de Job. El libro de Job ha sido descrito como un poema dramático contenido en un relato épico. Los capítulos 1 y 2 son el prólogo y sirven de escenario a la historia. Gloria a Dios. Satanás se presenta a sí mismo junto a los hijos de Dios y cuestiona la piedad de Job al afirmar, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Continúa hablando y sugiere que si le quita todo lo que tiene, Job maldecirá a Dios. Dios permite a Satanás probar la fe de Job, privándole de sus bienes, su familia y por último de su salud. Aún así, Noé no pecó con sus labios, no negó a Dios, no lo maldijo, no blasfemó el nombre de Jesús. No blasfemó el nombre de Jehová, que es Jesús. El nombre de Dios, que es Jesús. Gloria a Dios. Dice eso en el libro de Job, capítulo 2, verso 10. Entonces, tres amigos visitan a Job. Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, quienes quedan tan impresionados por las deplorables condiciones en que se encuentra Job, que se sientan en silencio 7 días junto a él. O sea, no le dicen nada, sino que llegan y lo ven tan mal que lo que hacen es sentarse 7 días sin decir nada. O sea, como metabolizando y digiriendo. O sea, cuando llegaron, vieron el estado tan deplorable de su amigo de Job, se sentaron fue a digerir la imagen y las condiciones. La mayor parte del libro de Job está dedicada a los 3 diálogos que sostuvieron Job y Elifaz, Job y Bildad, Job y Sofar, seguidos por el relato lanzado a Job por Eliú. El reto lanzado a Job por Eliú. Los 4 hombres buscan contestar a la pregunta, ¿por qué sufre Job? Elifaz, apoyándose en la experiencia,
Afirma que Job sufre porque ha pecado. Argumenta que quienes pecan son castigados. Como Job sufre, es obvio que ha pecado. Muchas veces el hombre juzga sin saber muchas veces la realidad de la situación y de la vida espiritual. Dios no tenía por qué explicarle a Job lo que le estaba pasando, Simplemente permitió que le pasara. Pero tenía un propósito glorioso, como le dije antes. Pueden verse hechos físicos que no nos agraden físicamente, pero en lo espiritual tienen un propósito glorioso. Que la recompensa se recibe después de un tiempo y después de que culmine el proceso, si es verdad. Y hay que, la fortaleza está en mantenerse firme durante todo el proceso. En esas condiciones y en esa situación se encuentra este humilde servidor. Bueno, vamos a continuar. Como Job sufre, es obvio que ha pecado. Bildad, apoyándose en la tradición, sugiere que Job es un hipócrita. También infiere que Job confronta problemas porque ha pecado. También dice lo mismo. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Eso queda en el libro de Job, capítulo 8, verso 6. Sofar condena a Job por su verbosidad. Porque Job usaba mucho el talento verbal para expresar. Para expresar su condición y expresar su estado interno y externo. Y Job usaba mucho el verbo. Job era un hombre elocuente. Gloria a Dios. Sofar condenaba a Job por su verbosidad, presunción y pecaminosidad. Porque según Sofar, Job también era pecador. O sea, la gente hace conclusiones así porque eso es lo que piensa. Sin embargo, como dije antes, todo hay que meterle la lupa de Cristo, la lupa de Jesús, la lupa de la palabra. Porque muchas veces nos equivocamos. Dice, la calumnia es como un vaso roto que se cae y nunca se recoge. Un vaso de agua que está en una mesa, se tropieza y se cae, así se caiga sobre una mesa con un vidrio, nunca se recoge completo. O sea, siempre queda la mella en lo humano. Gloria a Dios. Bueno, la presunción y la pecaminosidad para concluir que éste recibe menos, que Job recibía menos de lo que se merecía. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Eso queda en el capítulo 11 de Job, verso 6. Los tres hombres llegan a la misma conclusión fundamental. El sufrimiento de Job es una consecuencia directa del pecado. Lo juzgan. Gloria a Dios. Y este siempre se castiga, el pecado siempre se castiga. Dicen que siempre puede llegar a saberse si una persona agrada o no a Dios, observando si disfruta de prosperidad material o sufre adversidades. Esto es lo que la gente del mundo, la gente común, la gente ordinaria, la gente que no tiene un entendimiento renovado, concluye. Gloria a Dios. Falsamente asumen que la gente
la gente puede comprender los caminos de Dios sin tomar en cuenta el hecho de que el castigo o las bendiciones divinas se extienden más allá de esta vida. Cuando usted es bendecido por Dios y los méritos que usted adquiera estando en la vida física bajo Dios, sus beneficios, dice la palabra que Dios guardará su generación después de usted 4 generaciones después de su muerte. O sea, su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto gozarán de la bendición que usted y yo ganamos. Ah, gloria a Dios. En su respuesta a aquellos amigos, en Job, Job mantiene que es inocente. Job siempre decía, yo no soy pecador, o sea, Job no entendía por qué Dios estaba permitiendo que pasara todo esto, pero espiritualmente ya sabemos las verdaderas causas, que es el diablo que quería probar la fidelidad de Job, porque Job era un hombre próspero, Job era un hombre acaudalado, Job tenía poder. Y era un hombre espiritual, y era gentil, pero era un hombre, un alma espiritual. Según él, la experiencia demuestra que tanto el creyente como el incrédulo, escuchemos, la experiencia demuestra que tanto el creyente como el incrédulo sufren y gozan de prosperidad. Lamenta su deplorable condición y vuelca su ira contra sus interlocutores por acusarlo en lugar de consolarlo. O sea, José molesta en contra de sus amigos y los ataca verbalmente porque, o sea, van a verlo, saben de su aflicción y lejos de traer un soporte, un alivio, un refrigerio, vienen a criticarlo y a terminar de matarlo. Esos son homicidas. De repente no son homicidas físicos, está bien, pero matan a la gente espiritualmente. Mucho cuidado. Después que los 3 amigos han concluido, un joven llamado Eliú se enfrenta a Job, quien decide no responder a sus acusaciones. Job no respondió. El argumento de Eliú es el siguiente: Dios está por encima de todo ser humano. Por lo tanto, una persona no tiene el derecho ni la autoridad para pedirle explicaciones. Como decía antes, Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros de nada. Más bien tenemos que agradecerle por lo que vivamos. Porque si no hubiese sido por Él, nada de lo que es sería hoy. Porque por la palabra de Dios se sostiene la creación. Y el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, no puede pensar sobre lo que ya está establecido y sobre lo que ya Dios fundamentó y fundó en Cristo. Porque dice la palabra que Él ha venido a ser la piedra de ángulo para que todos los edificadores edifiquen después de esa piedra de ángulo, de ese fundamento que es Cristo. Gloria a Dios. O sea, como tal, Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros de nada. Hay cosas que yo no puedo explicarme en mi vida. Y sin embargo, sigo. ¿Entiendes? Siendo obediente y fiel. Que Dios en su tiempo, Él va a hacer lo que va a hacer. Fíjense ustedes, yo soy oficial de herrería. Yo soy un herrero calificado, estudiado. He trabajado en el país, hasta en Panamá he ido a trabajar. Y actualmente estoy vendiendo golfeadas. Bueno, se me partió la cava. Esa es la vela de la torta. Se me partió la cava. Más sin embargo, voy a comprar otra cava para seguir vendiendo golfeadas. Porque yo tengo que luchar por mi vida. Gloria a Dios.
Vamos a continuar. Algunas de las cosas que Dios hace son humanamente incomprensibles. Las cosas que Dios hace muchas veces no las podemos comprender, pero Él sí las comprende y con solamente que Él las comprenda es suficiente, porque Dios es bueno y sabemos que lo que está haciendo, Dios está conspirando para nuestro éxito, porque somos la primicia de su creación, somos lo mejor, lo más grande, tanto así que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando nos hizo a su imagen y semejanza, dice Génesis 1:27 que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra, a su imagen y semejanza. ¿Qué puede crear Dios? Dios en ese momento era espíritu. ¿Qué puede crear a su imagen y semejanza? Otro espíritu. Tenemos las mismas capacidades espirituales que Dios. Lo que pasa es que no hemos aprendido a usarla. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Al mismo tiempo, Eliú sugiere que Dios hablará si nosotros escuchamos. Dios hablará si nosotros escuchamos, dice Eliú, y es muy real. Subraya la actitud del que sufre. Esto es una actitud humilde que permite a Dios intervenir. O sea, si estás sufriendo, tienes que tener una actitud correcta para que Dios pueda mirarte con ojo de misericordia y Dios pueda mirarnos con ojo de misericordia y pueda intervenir en nuestra situación. La actitud es mental, pero es necesaria, como dije antes. Si Dios no puede fluir a través de su mente, no puede hacer nada, porque Dios es espíritu y transmite son energías espirituales. Y necesitamos una mente que a Él le agrade. Por eso es que Dios se placía tanto en el rey David, porque tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y Dios podía fluir libremente a través de David. Que David pecó y era humano y se equivocaba así, era verdad, pero él se arrepentía, iba a Dios, él conocía, ¿me entiendes? Que los pecados son injustificables, sí, en ningún momento se justifica una falta. Pero Dios se sentía alegre y dichoso en David. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al... Entonces le dispensaba la carga espiritual y fluía tranquilamente a través de su mente, porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Ah, gloria a Dios. Vamos a continuar. Esta es la médula de su mensaje, del mensaje de Job, del mensaje de Eliú. En lugar de aprender de su sufrimiento, Job se enfrenta a Dios con la misma actitud de los incrédulos y por ello todavía sufre aflicción. La actitud de Job era lo que no le permitía que Dios fluyera a través de su necesidad y de su aflicción. Y llegó Eliú y siendo instrumento de Dios le mostró a Job por qué esta era la aflicción y por qué Dios no podía fluir a través de él. Porque su actitud no permitía que Dios fluyera en él, porque le podía dar la bendición espiritual, la medicina en el espíritu. Pero si Dios no puede fluir a través de su alma para ser expresada a través de su carne, la bendición se quedará en intangible. Y necesitamos pasar del proceso de hacer una bendición espiritual intangible a hacerla física y tangible. Gloria a Dios. Y por ello todavía sufrirá aflicción, le decía Eliú. Estás sufriendo, por tu mentalidad, le dijo Eliú a Job. Estás sufriendo porque tu manera de pensar no le agrada a Dios. En lenguaje popular y actual. La apelación que Eliú dirige a Job consiste en poner su fe en Dios. En vez de pedir explicaciones y dar explicaciones a la gente. Simplemente pon tu fe en Dios. Cambiar su actitud y mostrarse humilde. Gloria a Dios.
Esto es, o sea, por eso es que decimos que la Biblia es un libro, el libro más antiguo y el más actual. Porque igualmente Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mismo que pasó con Job puede acontecer en este momento, y lo mismo que le exigía Dios a Job, lo exige Dios en este momento. ¿Qué es lo que exige Dios? ¿Qué le exigió Dios a Job? Le dice cambio de actitud. Vamos a leer aquí otra vez. Dice, subraya la actitud del que sufre. Esto es una actitud humilde que permite a Dios intervenir en la médula de su mensaje. En lugar de aprender de su sufrimiento, Job se enfrenta a Dios con la misma actitud de los incrédulos, y por ello todavía sufre aflicción. La apelación que Eliú dirige a Job consiste en poner su fe en Dios en vez de pedir explicaciones. Gloria a Dios. En vez de darle explicaciones a la gente. La operación que Eliú dirige a Job consiste en poner su fe en Dios y cambiar de actitud y mostrarse humilde. Si usted no cambia de actitud, tiene una actitud reactiva, no es humilde, Dios no va a poder fluir a través de nosotros. Pues dice que Dios se place en la humildad. Dios da de su gracia al incrédulo. O sea, Dios da de su poder al incrédulo, porque esto es la dispensación de la gracia. Mas mira de lejos al altivo. Gloria a Dios. No debe concluirse que todas las opiniones de los amigos de Job representaban los puntos de vista de Dios en aquellos tiempos. Gloria a Dios. Como Dios ha sido revelado, como Dios ha sido revelando su naturaleza a través de la historia, de la Escritura, algunas de estas concepciones han demostrado ser incompletas. Gloria a Dios. Dios ha mostrado su naturaleza a través de la historia y a través de las Escrituras. Algunas de estas concepciones han demostrado ser incompletas. O sea, cuando el hombre intenta definir una acción de Dios es difícil, porque muchas veces no siempre, nunca las palabras alcanzan a describir lo espiritual. Y si es de Dios, menos. Gloria a Dios. Entonces las concepciones han demostrado ser incompletas, como es natural. Esto no hace menos inspirado el texto de Job, sino que nos da una versión inspirada por el Espíritu Santo de lo que en ese momento ocurrió. Dios presenta en el libro de Job lo que nosotros necesitamos, lo que la humanidad necesita, lo que Dios dispuso en su completa, magnífica y gran sabiduría, dispuso que nosotros necesitábamos saber de lo que le ocurrió a Job. Cuando los 4 amigos de Job hubieron terminado, Dios responde a Job desde un torbellino. Al hacerlo, no intenta explicar el porqué de los sufrimientos de Job, sino que intenta humillarlo a través de una serie de interrogantes. Como Job estaba molesto y estaba en conflicto con Dios, Dios lo que intenta es humillarlo. ¿Para qué? Para que él mengue y poder fluir para que Dios pueda fluir a través de Job. Porque si su actitud mental no le agrada a Dios, Dios no va a poder hacer nada a través de usted ni a través de mí. Gloria a Dios. O sea, Dios intenta humillar a Job a través del torbellino con una serie de interrogantes. Cuando revisamos las palabras que provinieron del torbellino, arribamos a 3 conclusiones en torno al sufrimiento de Job. Se supone que éste no debía conocer por qué sufría.
Job no debía saber por qué estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque mientras menos conozcamos de las causas reales, de las cosas, Dios se va a glorificar más. Porque Dios va a ver nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestra sumisión. Gloria a Dios. Algunos aspectos relacionados con el sufrimiento humano, posiblemente Dios no puede explicárnoslo, sin desvirtuar al mismo tiempo su propósito. O sea, si Dios explica muchas veces los por qué, no recibimos la enseñanza y la esencia, no aprendemos nosotros mismos. Entonces, lejos de ir a pescar, Dios nos está entregando el pescado. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos y pesquemos, que lo hagamos nosotros mismos, que aprendamos nosotros mismos a través de la experiencia. Dios participa de los asuntos humanos. Job y su dolor importaban lo suficiente a Dios como para que éste no hablara. Dios tenía que manifestarse después del sufrimiento de Job, porque a Dios le importaba Job. Quizás el propósito de Dios era agotar los sentimientos de autosuficiencia, de autoestima y autosuficiencia. Dios quería que Job dejara de pensar, de tener una alta imagen de él, que él era Superman, o sea, esas cosas a Dios no le agradan. Y la autojustificación, o sea, Job se autojustificaba, no que esto es por esto y esto es por esto. Siempre la autosuficiencia y la autojustificación de Job, Dios la atacó. De manera que éste encontrara su todo en el Señor, que no tuviera más donde buscar sino en Dios. Al postrarse, en este tiempo es postrarse y rendirse a mi Señor Jesús. Aplicación personal del libro de Job. El libro de Job enseña varias lecciones. Dios es soberano. 1. Dios es soberano. No podemos entender sus acciones apelando solo a la racionalidad mental. La fe debe descansar en el amor de Dios y en nuestro conocimiento de Él. O sea, su fe debe descansar en lo que conoce de Dios y en su amor, confiando en que Él va a conspirar y Él va a hacer lo mejor para usted y para mí. La soberanía divina significa que Dios es todopoderoso, o sea, lo puede hacer todo. Él lo sabe todo, está en todas partes y sus decisiones son inapelables. Jeremías 10:10, Deuteronomio 4:17. Gloria a Dios. Dios es el autor de todo, el poder del universo. 2. Nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Vamos a recapitular esto. Nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Cuando entendemos que Dios es benevolente con nosotros, en Juan 10:10 dice, o sea, muestra el amor de Dios cuando nos da vida abundante, que Dios cuida y comunica ese cuidado a sus hijos, como lo hizo con Job. Esto lo cambia todo. La fe debe tener un lugar donde descansar. Nuestra fe en este tiempo descansa en la persona y en el nombre de Jesús. Cuando un sufrimiento profundo amenaza los fundamentos de la fe, como fue el caso de Job, un asalto a nuestras creencias puede destruirnos, un asalto a nuestra creencia en lo que creemos, en lo que creemos que Dios es bueno, en que Dios no nos va a dejar. Y ocurren tantos acontecimientos que nos hacen ver y percibir lo contrario, entonces eso ataca a nuestra fe. Esos son los fundamentos de nuestra fe y son movidos. A menos que tengamos estas verdades bien arraigadas. Gloria a Dios. O sea, seremos tambaleados a menos que tengamos esta verdad, estos fundamentos
bien arraigados. En tiempos de tragedia, enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario. O sea, que Dios está en contra de nosotros, que Dios no me ayuda, que Dios en vez de ayudarme permite que me suceda lo peor. Y no es nuestro abogado, y Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Si tomamos a Job como modelo, podemos declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios. Si tomamos a Job como modelo, o sea, si nosotros pasamos todo lo que atravesó Job, y sin embargo, dice la palabra que Job no pecó con sus labios, no blasfemó el nombre de Dios, de Jehová, el nombre de Jesús. O podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él se revele, Dios se revele a sí mismo y sus propósitos para nosotros. Dios en su misericordia, Él ve nuestra perturbación mental y que no podemos comprender las cosas que están aconteciendo. Entonces, Él mismo se revela y el por qué están pasando las cosas. Pero en el tiempo de Él, después que ve que nosotros esperamos en Él, gloria a Dios. Y es cuando Él quiera. Dice la palabra que el caballo se lista para la batalla, mas Jehová es el que concede la victoria. Gloria a Dios. 4. La batalla de la fe es algo personal. Cada uno pasa por el crisol de la vida. Solo. Cada uno pasa por el crisol, o sea, de la vida. O sea, el oro solo se prueba con el fuego. Eso es el crisol. El oro es acrisolado para ser probado. Así como es probado usted, así como soy probado yo. Gloria a Dios. Nuestra fe debe ser así fuerte como el oro. Puro como el oro. Debemos enfrentar los retos de nuestra fe en Dios, resistiendo a fuerzas incontrolables y obtener nuestros propios triunfos. Llegará el momento en que nuestros familiares y amigos nos abandonarán y debamos permanecer en pie solos. Llegará el momento en que nuestros familiares y amigos que no comparten nuestras creencias o Dios permita que llegue un momento en que estemos solos, sí van a llegar, pero debemos mantenernos en pie, conectados con Dios, en pie y solo. Cristo revelado en el libro de Job. No hay referencia directa a Cristo en el libro de Job. No se habla de Cristo. Sin embargo, Job puede ser visto como alguien que lo anticipó. Job sufrió mucho y fue despojado de todo lo que tenía. Pero al final fue restaurado y se convirtió en el mediador en favor de sus amigos. Gloria a Dios. Los que los acusaban después necesitaron de Job y Job intercedió por ellos. Job oró por sus amigos. Cristo se despojó a sí mismo, tomó forma humana, sufrió, fue perseguido durante un tiempo por hombres y demonios. Se sintió abandonado por Dios, se convirtió en mediador entre él y los humanos. Por eso es que podemos representar la vida de Job con la de Cristo. ¿Por qué? Porque Job también se convirtió en mediador entre Dios y sus amigos. Así Cristo se convirtió en mediador entre Dios y los hombres. La mayor diferencia entre Cristo y Job es que Cristo escogió despojarse a sí mismo de todo, mientras que los infortunios de Job le devinieron de circunstancias fuera de su control. El libro de Santiago llama la atención del lector hacia la paciencia y la perseverancia de Job. Santiago afirma que, al igual que la intención de Dios hacia Job era buena, así lo es para con nosotros, así lo es para con usted y para conmigo. Muchas veces no. Yo en este momento estoy en el umbral, en el límite.
pero agarrado de Cristo, pegado de Él en oración, Dios no me ha abandonado. A pesar de la escasez y de la necesidad, de la estrechez. Y que bueno, estamos en el tiempo de la vaca flaca, como le digo yo a mi esposa. Estamos en el tiempo de la vaca flaca y bueno, hay que... No nos apercibimos de prepararnos. Gloria a Dios. Santiago 5:11 dice eso. Gloria a Dios. Santiago afirma que al igual que la intención de Dios hacia Job era buena, así lo es para con nosotros. Santiago 5:11. Espíritu Santo en acción. Eliú, en su debate con Job, hace 3 declaraciones significativas acerca del papel del Espíritu Santo en relación con el pueblo de Dios. En el capítulo 32, verso 8, dice que el entendimiento humano no depende de la edad. El entendimiento humano no depende de la experiencia, de los años de experiencia, no depende de la edad o de la estación de la vida, o depende si usted está bien o está mal, está pasando por situaciones, está en éxito, está en prosperidad, está en abundancia, está en escasez. No depende de eso. Gloria a Dios. Sino que es un fruto de la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu es entonces el autor de la sabiduría, dotando a la gente de la capacidad para hallarle sentido a la vida. El Espíritu de Dios permite que usted y yo le hallemos sentido a la vida. Por eso es que las personas que se suicidan, las personas que no le importa perder la vida física, es porque Dios no ha permitido que le hayan sentido a la vida. El Espíritu Santo de Dios no ha permitido que le hayan sentido a la vida y han sido asaltadas por el enemigo. Dice la palabra que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. En esta hora yo declaro cielo abierto y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. De manera que tanto el conocimiento como la sabiduría humana son dones de Dios, son dones del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es también la fuente de la vida misma. Job 33:4. Aparte de la influencia directa del Espíritu, los seres humanos, tales como los conocemos, no habrían llegado a existir. O sea, si el Espíritu no hubiese estado en la escena desde el principio, la vida no hubiese sido posible. Desde la creación fue así y así será siempre. Gloria a Dios. Eliú afirma que su propio espíritu... Ya va. Gloria a Dios. Ajá. Eliú afirma que su propia experiencia da testimonio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de vida. El Espíritu de Dios es el Espíritu de vida. Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo de Dios, del Señor Jesús, usa su Espíritu y le da vida tanto a usted como a otros a través de usted. Dice Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Como el Espíritu da vida y sabiduría, los seres humanos también es indispensable para la reproducción de la especie humana. Si Dios desviara su atención de la humanidad, si retirase su espíritu creador de la vida de este mundo, ello pondría fin a la historia. Gloria a Dios. Job capítulo 34, versos 14 y 15. Lo que señala Eliú es que Dios no es egoísta ni caprichoso.
porque se ocupa de los seres humanos. Dios constantemente sostiene con el soplo de su espíritu. La palabra de Dios sostiene la creación y esta palabra son espíritu. Si la creación no estuviese plasmada en esta palabra, entonces la historia fuese otra. Así que el Espíritu Santo en el libro de Job es el creador. En el libro de Job, el Espíritu es el creador y sostenedor de la vida, quien da y dota de sentido la racionalidad, el propósito de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el siguiente... en la siguiente entrega le corresponde el libro de los Salmos. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole.